hay de catequesis, y una que tiene hoy muchísima importancia es de comunicación. No sé si tiene todavía, son como los ministerios, ¿no? En la conferencia, así que tenemos un ministro de la comunicación. Y bueno, más de 30 años de sacerdocio, 31, ¿no? Ya ahora ocupó muchísimos puestos, funciones importantes en Morón, y después pasó a la nueva diócesis Merlo Moreno. Ahí tenemos ecos de su trabajo pastoral, incluso de la gente que lo conoce y testimonia. Y bueno, y luego desde hace varios años, obispo de La Ferrer, donde fue consagrado obispo, y ya recibe ahora un nuevo destino. El Papa le confía San Luis. Fue realmente, creo que, un cambio bastante grande en cuanto también, ¿no?, al ambiente social, cultural y eclesial también. Así que bueno, también lo apoyamos con nuestra oración y nos alegramos muchísimo por, bueno, este poco tiempo que nos demostró mucha vitalidad misionera ahí desde la gente, porque creo que para la misión importante es un buen empuje, ¿no? Buen ejemplo y realmente no apagar el espíritu, diría así. Bueno, así que sin prolongar más, bienvenido, agradecemos muchísimo, estamos contentos que en este mes misionero tenemos más participación de nuestros obispos, así que bueno, esto es buen signo. Todo suyo ahora, acá tenemos mucha gente que quiere hoy aprender, compartir, así que bueno, gracias. Gracias, Jerzy. De todo lo que dijiste, lo único que tengo que corregir es que hice una licenciatura en Derecho Canónico, no soy doctor. Nada más. Bueno, ahí Wikipedia dijo que está en el camino. Y bueno, Internet también se equivoca. No, está bien, está bien. En camino sí es cierto, porque estaba haciendo el doctorado, pero lo que pasa es que no lo terminé. Y bueno, por sus cuando trabajos, llegó, sí. cuando llegó Monseñor Maletti como obispo de Merlo Moreno, yo ahí ya no acepté ser vicario general, estaba muy entusiasmado porque iba a retomar mi doctorado. De hecho lo retomé, yo ya había hecho todos los cursos, solamente me faltaba la etapa de la escritura, que es la más difícil, obvio. Entonces cuando llegó Maletti, muy contento, me volví a poner a estudiar y el encanto me duró no sé si cuánto, 4 meses, 6 meses, porque de golpe me hicieron obispo y ahí se voló todo de un plumazo, se acabó lo que yo quería. Y ahora hago lo que Dios quiere. Sí, bueno, pero es algo también como anécdota, ese doctor que no llegó a ser doctor, yo no lo conocí en ninguna conferencia, en la cárcel, bueno, pero no como prisionero. Sí, Esto sí. quiero decirle como un gran testimonio para mí, porque Monseñor fue a Gonzalo Catán por un proyecto realmente muy importante para los prisioneros ahí, con un taller, una promoción laboral. Para mí fue un testimonio grande, porque la primera vez por ahí estuve también acá en este ámbito en Argentina y justo con un obispo. Así que esto también quería destacar en su rico currículum, Mirá vos, aunque algo mirá vos, sí. personal. Sí, en esa cárcel, por iniciativa de los presos que apoyé, por supuesto, se fabrican las hostias que se consumen en la mayoría de las parroquias de la Ferrere. Y sé que hay parroquias vecinas que también encargan esas hostias hechas por los presos y las hostias esas se convierten en oración por los presos y por las familias, porque no es solamente comer una hostia que hacen ellos, sino que es rezar por los que hacen las hostias. Se terminó convirtiendo eso en un vehículo también de oración y de integración. Pero bueno, otra anécdota, otro detalle. Bueno, gracias por la invitación. A mí saben que me cuesta dar así charlas, no es una cosa muy natural en mí, lo acepto porque siempre digo lo mismo, cuando yo pido ayuda espero que me respondan y cuando me piden ayuda o colaboración, bueno, yo siento que tengo que responder con la misma moneda con la que quiero
ser respondido cuando yo pido algo. Pero bueno, siempre siento que hay alguien que pueda hacer las cosas mejor que lo que yo pueda aportar, pero bueno, es lo que hay y con mucho gusto comparto hoy este encuentro, apoyando el trabajo de Obras Misionales Pontificias, que sin duda trasciende a las personas que por ahí están en juego. Es realmente una institución de la Iglesia muy importante, muy viva, y que bueno, nos permite apoyar los trabajos particulares de las parroquias y de las diócesis. Acá siempre hay algo que es importante, sobre todo en este ámbito, en todas las áreas, ¿no? Que nunca perdamos el trabajo de base, porque si a veces nos vamos ocupando en las grandes estructuras de la Iglesia, por oficio, por compromiso, qué sé yo, pero dejamos de hacer la tarea concreta, pequeña y cara a cara, insisto, y en la base propia de cada uno, por ahí a veces terminamos siendo solamente meros funcionarios, ¿no? En el caso de las misiones, de organizar una pastoral misionera, sin duda nos obliga, para mí, nunca deberíamos dejar la acción misionera concreta y particular, ¿no? Aunque sea pequeña, pero es como que nunca debemos sacar los pies de aquella tierra donde fuimos plantados. Cuando de Obras Misionales me pedían compartir algo, hoy me decían de preparar algo sobre la comunicación hoy en la Iglesia, y que de alguna manera comparta mi experiencia como presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación. Así que ese sería un poco el marco que me asignaron, y cuando yo pienso en la comunicación de la Iglesia, necesariamente me tengo que remitir a la revelación de Dios, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que ir a la raíz de donde surge la savia que después impulsa todo nuestro accionar. Es decir, nuestra religión es una de las religiones que es considerada reveladas, es decir, que Dios se da a conocer. La palabra revelar significa correr el velo, revelar, mostrarse, darse a conocer. Y Dios se revela. Y Dios se va revelando a través de distintos instrumentos en el Antiguo Testamento, con los patriarcas, con los reyes, con los profetas, pero cuando llega la plenitud de los tiempos, es el mismo Hijo de Dios que se hace hombre, ¿no? La palabra de Dios se hace carne y habita entre nosotros. Entonces, si hay alguien que da sentido a nuestra comunicación, obviamente es Dios que se comunica. Y la comunicación siempre tiene que tener un ida y vuelta, siempre, toda comunicación, si no es un monólogo nada más. La comunicación es un diálogo. Dios se comunica, Dios se da a conocer, y la gran comunicación la hace Jesús. Y va en este darse a conocer, va siendo partícipes a los apóstoles, a los discípulos, que hace 2000 años que a partir de los apóstoles y de los discípulos se establece distintas formas de una misma comunicación, que es, en el fondo, dar testimonio de Jesús. Los discípulos, los apóstoles, fueron los testigos de Cristo. Ese es el sello, yo creo que fundamental y más importante de nuestra comunicación. Ser testigos, ¿no? Dar a conocer o anunciar con la propia vida. Después vamos a través de tiempo, lo que vamos a ir cambiando son los instrumentos de la comunicación. De qué manera, con qué cosas vamos comunicando. San Pablo usó un instrumento que es el de las cartas, y escribía y mandaba epístolas. Y a través de los tiempos, nuestra comunicación como iglesia, eso sí que fue cambiando y se fue adaptando. Y en algunos casos ha sido pionera en cuanto al uso de instrumentos o claves, que yo no sé, desde y demás. Pero insisto,
nunca podemos perder el eje de la comunicación, que es Jesucristo, que es la persona de Dios y de la cual nosotros tenemos que dar testimonio. ¿Cómo van cambiando los instrumentos, ¿no? en esta forma? Yo pensaba, me quería poner un poco en la cabeza, en la mentalidad de los distintos grupos misioneros. Y nosotros en general, en las parroquias o en las estructuras eclesiales, usamos cosas muy simples, porque también no disponemos de muchos medios en general. Algunos sí tienen más posibilidad, pero por ahí la mayoría no. ¿Cómo comunicábamos antes nosotros desde nuestros grupos misioneros? Y bueno, seguramente cartillas o carteles o mail o distintas cosas, donde estaba muy fuerte la impronta personal. De hecho, si hay algo que nos está afectando en este tiempo tan particular que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia, es la pérdida de lo personal, ¿no? De la pérdida de la presencialidad. Y sin embargo, el anuncio tiene que ser visible, el anuncio tiene que ser el mismo y tenemos que ir adaptándonos. En pandemia se nos abrió un mundo totalmente nuevo, totalmente distinto. Yo estoy seguro que a lo mejor después en el diálogo final esto puede llegar a aparecer de alguna manera, así como nos limitó mucho, porque nos cortó las piernas de alguna manera, y no podemos hacer todo lo que teníamos pensado y tuvimos que volaron por los aires nuestras agendas y todo lo que habíamos anotado tan prolijamente desapareció literalmente. Sin embargo, muchos tuvimos la certeza de que no solamente hemos mantenido el mensaje o mantenido el anuncio, sino que también lo hemos multiplicado. Y hemos llegado a lugares donde antes nunca llegábamos. Para mí, ese fue como la gran enseñanza de este tiempo especial, ¿no? De este tiempo de la pandemia. Por obligación, porque esto no fue una opción, logramos responder al pedido de los obispos en Aparecida, por ejemplo, ¿no? Las famosas estructuras caducas caducaron por la obligación. Y nos obligó a renovar los métodos, y creo que, bueno, con dudas, con equivocaciones y con errores, hemos cambiado y mejorado mucho. El tiempo de la pandemia es un tiempo provisorio y ojalá que cuanto antes desaparezca mejor y ojalá que cuanto antes podamos volver a una normalidad que también va a ser distinta a lo que vivíamos previamente a esta historia. Pero sí para mí debemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a...? Para mí ahí está una de las claves en este tiempo. Porque nos tiene que dejar una enseñanza, no es solamente haber tapado un agujero histórico, no es solamente haber respondido a lo que tuvimos que responder por obligación. Sí sería muy importante que este dolor, que este sacrificio, que esta limitación, que todos estos problemas que tuvieron, nos dejen una enseñanza donde después podamos aplicar. Hoy nosotros nos estamos comunicando todos, casi todos, remotamente. Hoy remotamente podemos llegar a gente donde nunca antes habíamos llegado. Y en esto nos va a permitir incluir a gente que no sale, o a gente que está enferma, o a gente que por diversos motivos está encerrada. Yo creo que ahí tenemos una gran riqueza donde hoy hemos demostrado que pudimos llegar, y antes no llegábamos. Y estábamos limitados a la presencialidad. Y por ahí nos poníamos contentos porque teníamos una iglesia llena, y a lo mejor una iglesia llena eran 50 personas, 60 personas, y ahora los límites son totalmente otros. Nada va a reemplazar la presencialidad, nada, y eso es una cosa que siempre debe estar. Pero insisto en esto, para mí, cuando volvamos
no dejemos de aplicar lo que hemos aprendido. No volvamos a hacer solamente lo mismo. Nos tiene que quedar una enseñanza. Yo también pensaba en esto de las comunicaciones, porque no todo es bueno ni todo está bien hecho, ¿no? Para mí tenemos que ir a los ejes bueno, qué es lo que comunicamos, cuáles son las claves de la comunicación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un anuncio del Evangelio, nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que hacer presente el reino de Dios, tenemos que hacer presente, tenemos que testimoniar la persona de Jesús. Esa es la clave. El problema es cuando corremos o perdemos el eje del anuncio, ¿no? A veces la tentación es ocupar en forma personal algunos de esos lugares, ¿no? Y cuando la persona pasa a ser el eje de lo que no lo es, ahí podemos estar equivocándonos, y creo que ese es muchas veces un error muy común. Yo veo algunas acciones en las redes y demás, y me da la sensación de que tiene más protagonismo la persona que comunica que el mensaje que anuncia. Yo le digo a eso el yoísmo, ¿no? El peligro del yoísmo. Me acuerdo cuando era seminarista, nosotros tuvimos un gran obispo auxiliar, que era Monseñor Galán. Después de ser auxiliar ahí en Morón, lo hicieron arzobispo de La Plata. Y Galán, me acuerdo que se enojaba mucho cuando iba a una parroquia y todo giraba en torno a la persona, o todo giraba en torno a un cura. Y se enojaba mucho, y él decía, no hay que hacer un culto de la persona. Y era una frase que la repetía muchas veces, y yo siempre repito eso que aprendimos a fuego de Galán, ¿no? No hacer un culto de la persona. El eje de nuestro anuncio, la persona que nosotros realmente presentamos y testimoniamos, tiene que ser Jesús. Su mensaje, el Evangelio. Después, lo demás, nosotros estamos al servicio de Él. No somos nosotros los que nos tenemos que comunicar. Esa para mí es una de las claves. Otro tema con el tema de la comunicación en la iglesia, en el fondo también la comunicación es una ciencia, es decir, que tiene sus reglas. Y nosotros tenemos que respetar las reglas si queremos comunicar bien. Poniendo un ejemplo que tiene que ver con los curas, ¿no? Si yo en una misa hago una homilía de 45, 50 minutos, es imposible que eso comunique, porque no se puede seguir eso. Entonces, hay reglas, hay instrumentos, hay normas, hay pautas, que si queremos comunicar, si queremos que quede un mensaje claro, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que respetarlo. Todos hemos aprendido de la importancia si yo quiero hacer un video, mandar un mensaje en un video, y tengo que respetar los tiempos de un video para que lleguen profundamente, para que se viralice rápido. No es lo mismo un video de 8 minutos que un video de 1 minuto y medio. Entonces, si yo aprendo y cuido y respeto, mi mensaje va a llegar más lejos. Es importante como respetar esas técnicas. Otra clave que la van a escuchar muchas veces, y está bien que se repita esto, es la importancia de segmentar el mensaje, ¿no? Nosotros como comunicadores en la iglesia hoy debemos segmentar el mensaje. ¿Qué significa segmentar el mensaje? Esto es una para mí, de las claves más importantes. Yo no puedo comunicar lo mismo a distintas personas. Poniendo por ahí un ejemplo medio grosero, pero como comunica una maestra de jardín de infantes, a niños de jardín de infantes, no es lo mismo que como debe comunicar un profesor de una universidad.
¿A quién me dirijo? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo hablo? ¿Qué lenguaje uso? ¿Qué instrumentos uso? En la comunicación de la iglesia a veces nosotros no tenemos en cuenta ese detalle. Entonces hacemos un solo tipo de comunicación y no pensamos en el que lo está recibiendo, en el receptor. Y entonces ahí esa comunicación no logra su objetivo. Porque yo la tengo que pensar para un adulto, para un anciano, o para un joven, o para un niño, o para un adolescente. Y hoy creo que las redes nos permiten justamente eso. Y de eso tenemos que aprender. Yo eso sí que voy aprendiendo y hay muchas a las cuales hoy reconozco que todavía no llegué, porque no las entiendo. A mí hay cosas que me cuestan entenderlas, no le entiendo la lógica, pero hay quienes sí la entienden o la siguen o las utilizan. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer esto. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, también hay que prepararse. Otra de las claves para mí es la palabra equipo. Me pedían hoy, bueno, vuelvo al pedido inicial, ¿no? La comunicación en la iglesia hoy. Si hay algo que va a ser efectiva en nuestra comunicación es trabajar en equipo. Yo de los trabajos unipersonales, siempre sospecho. Puede haber una persona que sea muy capaz y muy hábil, pero si estás solo, si mantienes solo una persona toda la comunicación, yo estoy seguro que a esa mesa le faltan algunas patas. El trabajo de equipo, es clave. No lo podemos minimizar ese tema. Y después otra cosa, también como decían, bueno, ¿cómo es la comunicación en la iglesia hoy? La iglesia está en distintos lados. Yo, por ejemplo, ahora cuando llegué acá a San Luis, ¿qué descubro en San Luis que no lo tenía en la Ferrere? La importancia de las radios. Acá en San Luis es fundamental las radios. Hay radios por todos lados, algunas católicas, otras no católicas. Yo, por ejemplo, no sería un buen obispo en San Luis si no respeto esta forma de comunicación, porque es la realidad que me marca acá. Entonces, también, bueno, si nos preguntamos cómo debemos comunicar hoy, tenemos que ver cuál es la realidad de cada uno de los lugares donde estamos. Supongo, no sé quiénes habrán inscrito hoy para compartir esta charla, ¿no? Pero sospecho que seremos de muchas partes del país y habrá muchos de toda la Argentina. Yo no puedo tener las mismas pautas para toda la Argentina. Cada lugar tiene su forma de comunicar, cada lugar tiene sus instrumentos de comunicar. Insisto en esto, ¿no? Esto de segmentar, de, bueno, ver a quién dirijo y cómo me dirijo y qué instrumentos uso. Entonces, no hay una misma receta acá para cada uno. Creo que es muy importante que respetemos las distintas realidades y los distintos lenguajes culturales para que ese mismo mensaje, esa misma persona de Jesús, ese mismo anuncio, esa misma fe de la iglesia que tiene ya 2000 años, sea adecuada a la realidad que nos toca a cada uno. En el pedido que me hacían, me preguntaban también, bueno, desde mi experiencia, desde la Comisión Episcopal de Medios de la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no? Yo llegué a este equipo porque me gustaba el tema y después sin querer me tocó la presidencia, de golpe me encontré a cargo de eso. Acá históricamente la Comisión de Comunicación del Episcopado se trabajó mucho creando una red de comunicadores, con los comunicadores de todas las diócesis. Eso, ahí hubo un trabajo anterior a lo que yo recibí, muy bien hecho, donde se fueron vinculando de todas las diócesis y también con trabajos de formación en el medio, pero había una fuerte red de comunicación.
Me tocó a mí, históricamente, ¿vieron cuando empezó la campaña Vale Toda Vida? Por el tema de la discusión en el Congreso de la despenalización del aborto. Un día nos convocaron medio de urgencia y no teníamos mucho tiempo, y en una semana literalmente, porque la reunión fue el sábado y se presentó al domingo siguiente, no al otro día, sino al otro domingo. Presentamos la famosa campaña Vale Toda Vida. Coincidía que teníamos que, a una semana teníamos el Domingo de Ramos. Y yo les decía que el Domingo de Ramos es la única misa que tenemos en el año como iglesia donde estamos toda la iglesia en la calle, porque en todas las diócesis hay procesiones, se sale en procesión, y nos coincidía históricamente con una presencia callejera. Entonces, yo les decía, bueno, aprovechemos esa circunstancia histórica de estar en la calle y que el anuncio del Domingo de Ramos, de la bendición de los ramos, bueno, sea también un buen vehículo para apostar a la vida. Y utilizó un mensaje que trascendía el tema del aborto, por eso que se definió en la frase vale toda vida, desde la concepción hasta el cuidado de la vida de un anciano, de un enfermo, o lo que sea. Cuidamos mucho esa frase, se trabajó mucho sobre esa frase, y después hubo un equipo que diseñó los logos, los colores, las imágenes y demás. ¿Por qué se pudo hacer un trabajo tan importante a nivel nación y en una semana en todas las procesiones de Ramos se veían esos carteles y demás, y después continuó? Porque había un trabajo previo, porque había un trabajo de conexión previa, porque había un trabajo de red previa. A eso, todo esto uno va resolviendo sobre la marcha, ¿no? Ahí se me ocurrió, digo, bueno, si nosotros estamos muy comunicados con los equipos de comunicación, pero también yo necesito tener el apoyo de los obispos, si no es imposible llevar esto adelante, si los obispos no lo apoyan. Y armamos en esa semana, o armé en esa semana, una red de comunicación a través de los WhatsApp, que por primera vez, yo creo que en la historia, los obispos empezábamos a vincularnos a través del WhatsApp. Y funcionó muy bien. Entonces, en una semana teníamos simultáneamente todos los obispos conectados, y a su vez los equipos de comunicación de cada diócesis, que nosotros ya los teníamos bien armados, podíamos cerrar ese círculo de comunión con sus pastores y a su vez los equipos trabajando en un proyecto común. Ese yo creo que fue un gran aporte que pudo hacer la Comisión Episcopal de Comunicaciones, bueno, tendiendo redes, ¿no? Construyendo puentes. Siempre es lo que nos va a pasar a nosotros, la clave del anuncio del Evangelio. No es algo que vamos desarrollando desde un escritorio como una fórmula fría, sino que nosotros tenemos que ir haciendo anuncio del Evangelio en la vida que nos toca vivir. Esta fue la vida histórica de Argentina, donde nosotros teníamos que anunciar el Evangelio. Y buscamos los medios y las estrategias que nos pudieran hacer posible una respuesta adecuada y actualizada a ese mensaje. Y para cerrar este tema, una cosa que quedó como subproducto, por decirlo de alguna manera, pero como riqueza de esa campaña, ese sistema que usamos de los WhatsApp para comunicarnos a los obispos, hoy yo me atrevo a decir que es uno de los instrumentos más importantes que tenemos los obispos de Argentina de comunicación rápida. Porque esa red que se armó para dar una respuesta rápida esa semana, hoy yo sigo comunicando a los obispos desde cosas muy personales y humanas, como una enfermedad, una muerte, o me van pasando permanentemente algún mensaje para que se lo transmita a todos los obispos. O individualmente me piden los obispos, pasame el teléfono fulano y demás. Esa red de comunicación
fortaleció la comunión de los obispos, porque fortaleció la humanidad, fortaleció las redes humanas de cada uno de nosotros. Yo creo que esto que nos pasó como Iglesia de Argentina y como episcopado, también, bueno, son cosas que las podemos vivir desde nuestras realidades diocesanas o desde nuestras realidades particulares, ¿no? Fortalecer los vínculos, fortalecer las acciones, socializar la información. Esa para mí es otra de las claves en las comunicaciones hoy de la Iglesia, ¿no? Tenemos maravillosos instrumentos. Usemos esos instrumentos para que la información no sea para unos pocos, sino que todos poseamos una buena información. Eso hace a la comunión, eso profundiza la comunión. Por último, compartir también de lo que ha sido la experiencia en La Ferrere. Yo en La Ferrere me inicié como obispo, estuve 6 años. Pensé que iba a estar muchos años más, y de hecho proyectaba siempre a largo plazo un montón de cosas, hasta que de golpe, bueno, a Dios se le ocurrió otra cosa, tenía otro proyecto para mí, y me mandó aquí a San Luis, donde verdaderamente estoy muy feliz. Pero ahí en La Ferrere, en esos 6 años, en esos cortos 6 años, crecimos mucho en comunicación, ¿no? Crecimos mucho. ¿De qué maneras trabajamos para que la comunicación crezca? Socializamos la formación, armamos una estructura de capacitación a los distintos agentes que tenían en sus manos las formas de comunicar en sus parroquias. Esa fue una de las claves, ¿no? Porque lo que yo les decía hace un rato, hay una ciencia detrás de esto, hay una técnica detrás de esto, hay unas normas que si nosotros las respetamos vamos a comunicar bien. Entonces, no basta la buena voluntad, no basta sumarse al que le gusta el tema, sino capacitarse. Y en eso se invirtió, y se gastó dinero, se invirtió tiempo, se pagaron cursos, se trajo gente, y sin duda eso después necesariamente va dando sus propios frutos, porque fuimos apuntalando a los que tenían esa responsabilidad desde sus parroquias, fuimos apoyando los equipos parroquiales. Otro tema que para mí fue clave en la comunicación es el tema de la identidad. En este caso era la identidad diocesana. La comunicación nos permitía a crecer en comunión como diócesis y descubrir una identidad diocesana. Así como el Papa Francisco hoy nos está dando también una identidad como Iglesia Universal. El Papa Francisco ha sido y es un gran comunicador, y también dando respuesta a las coyunturas del tiempo, ¿no? Esa imagen del Papa en la Plaza San Pedro, cuando él estaba solo, cuando el mundo estaba encerrado, bueno, cómo convirtió una desgracia mundial en una gracia también, ¿no? Aprovechó la coyuntura para dar un buen mensaje. Es así que son imágenes que nos deben servir de escuela en el tema de la comunicación. Y él nos da, ¿cuál es la identidad que nos está dando el Papa Francisco? Una iglesia en salida, una iglesia presente, una iglesia que está en la calle, una iglesia que sale al encuentro. Hay una identidad universal y nosotros debemos sin duda hacer crecer esa identidad en nuestras propias realidades particulares. Una identidad se trabaja también con la imagen, con los textos. Para mí es muy importante en nuestras comunicaciones tener presente los rostros de nuestra gente, para que se sientan identificados con aquellos mensajes que nosotros damos. Trabajar con esas imágenes. Los que estudian también tienen muy claro qué colores usar y qué colores no usar para una comunicación. Los colores transmiten mensajes. Y tiene que haber una coherencia para que
el que vea nuestra manera de comunicar, enseguida pueda identificarse con aquello que está recibiendo, ¿no? Nosotros seguramente perteneceremos a distintas diócesis y distintos grupos misioneros. Si vamos teniendo en cuenta estos detalles, se adelanta mucho tiempo, porque no somos islas, no somos grupos aparte. Nosotros, como misioneros, tenemos que motivar a que la misión sea transversal y llegue, y llegue a todos esa posibilidad. No es algo que está en manos de unos pocos, ¿no? Después, y por último, con esto ya voy terminando, es clave hoy el manejo de las redes, es clave hoy estar presente en las distintas redes, por eso le decía el tema de la segmentación. Pero por otra parte, si yo tuviera que decir, bueno, qué experiencia fuerte tuve en la Ferrere, siempre fue interactuar, es decir, cuando decíamos al inicio de todo, ¿no? Dios se da a conocer, Dios nos habla, no es un monólogo, es un diálogo, es un ida y vuelta. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo con nuestras comunicaciones, ¿no? Ir interactuando o ir haciendo partícipes a aquellos a los que nos dirigimos, que sean parte también de la comunicación. En la Ferrere, en el mes de diciembre del 2019, habíamos terminado de colocar unas cámaras de televisión en la catedral para transmitir la misa en vivo a los enfermos, a los ancianos, a los que estaban en los internados. Ese era el objetivo. Diciembre del 2019. ¿Qué pasó? En marzo, cuando comenzó la cuarentena, teníamos toda la estructura armada para poder transmitir misa en vivo. Y la cuarentena, que fue la que nos cerró las iglesias, nos cerró los templos y nos separó de la gente, sin embargo, ahí nosotros pudimos llegar como nunca a mayor cantidad de gente. Pero ¿cuál fue el cuidado que tuvimos cuando hicimos las misas televisadas, ¿no? ¿Qué gran cuidado tuvimos? Que la gente no fuera una espectadora que miraba por televisión, sino que rezáramos juntos. En este caso era la misa, ¿no? Rezar juntos. Entonces buscamos distintas formas de interactuar para que la gente fuera partícipe, los fieles fueran partícipes de aquella misa que estaban recibiendo, en este caso por YouTube, ¿no? Podían anotar sus intenciones, armábamos distintas estrategias donde los chicos de catequesis, los monaguillos puedan participar. Siempre había un ida y vuelta. Mi intención era lo que vivían en sus parroquias o en sus capillas cuando iban a misa, pudieran vivirlo de esta manera mediáticamente. Y sin duda lo hemos logrado. Entonces, también ahí, vuelvo a la pregunta que me hicieron cuando me invitaron a esta charla, ¿no? ¿Cómo comunica la Iglesia hoy? ¿Cómo es la comunicación en la Iglesia hoy? Evidentemente, siempre tenemos que hacer partícipes, ser protagonistas, ser actores, construir juntos la evangelización. No es solamente alguien que da un mensaje, sino una construcción de evangelización que la vamos haciendo juntos. La verdad que, gracias a Dios, tenemos hoy una tecnología que nos ayuda mucho. Lamentablemente, las diferencias sociales hacen que no todos estén en las mismas condiciones, como es la vida misma, ¿no? Que no todos tienen las mismas oportunidades, pero bueno, potenciar estas posibilidades que nos da la técnica hoy, la tecnología hoy para poder llegar. Sin duda, ustedes, que seguramente muchos están en distintos grupos misioneros, como decía al principio, hoy estamos muy coartados, nos han cortado las piernas, pero bueno, la coyuntura nos obliga a adaptarnos. E insisto, creo que también este es un tiempo del Espíritu Santo, un tiempo de Dios, donde la realidad nos obliga a cambiar las estructuras y hacer nuevas las antiguas formas de comunicación que teníamos para adaptarnos. Creo que este cachetazo que nos dio la vida, esta imposición que nos dio la pandemia, también fue un gran soplo del Espíritu Santo
para estar donde antes no estaba. Bueno, ahí hice una pequeña síntesis, no sé si ayudé, aporté, o los mareé, o los aburrí, pero bueno, este es el aporte que les quise compartir. Me encantaría, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda o algo donde yo pueda ampliar algo que a lo mejor no quedó claro. Monseñor, bueno, muchas gracias. Le voy a transmitir algunas preguntas que nos están haciendo. Como estaba hablando precisamente de comunicación de la Iglesia, Elías Mores, desde el Seminario Buen Pastor de Río Cuarto, ya que recién usted hablaba de la comunicación de la Iglesia, pregunta dónde encontrar material de formación en torno a la comunicación de la Iglesia para formarse. Ojalá se pudiera decir. Nosotros, ¿cómo lo fui haciendo yo? Seguramente habrá muchas páginas y demás. ¿Yo qué fui haciendo para encontrar esta capacitación, ¿no? Fui buscando especialistas en el tema. Yo creo que hoy hay mucha gente que sabe de distintos temas. Es decir, no hay uno solo que sabe de algo. Para mí hay que ir por ahí. Seguramente habrá plataformas. Yo a veces cuando pesco alguna plataforma donde dan cursos de distintas cosas, enseguida las sociabilizo y que cada uno tome lo que más le sirva. Porque no es lo mismo hablar de diseño, de fotografía, de distintos lenguajes de comunicación. Buscar así para mí los especialistas en temas particulares. No tengo yo en esto algo así más concreto para darle. A lo mejor si Maxi y Martín Bernal, que son los que trabajan conmigo en la Comisión del Episcopado, son dos sacerdotes que saben mucho, Máximo Kurnikovic y Martín Bernal. A lo mejor ellos, desde ahí, si alguien se quiere comunicar en la conferencia episcopal, puede ser que tengan a lo mejor alguna plataforma o algo más concreto y específico que se lo pueda aportar. Monseñor, Esteban, que está aquí conectado, preguntaba, usted un poco lo explicó recién, pero acerca del valor de las misas en este contexto virtual, de las celebraciones virtuales. Sí, yo me acuerdo cuando, en un momento, porque el tema de la pandemia nos fue metiendo, todos fuimos atravesando distintas crisis y todos las sufrimos de distintas maneras, ¿no? Todos, acá nadie se salvó. Me acuerdo una vuelta que se había puesto de moda una campaña con videos que daban vuelta por ahí, donde decían devuélvanos la misa, ¿no? Y había mucho enojo con los templos cerrados. Y yo me acuerdo que la experiencia que nosotros habíamos tenido había sido tan fuerte. Yo creo que nunca vivimos una Semana Santa tan intensa como la que tuvimos que vivir mediáticamente. Yo creo que de los que participamos en esas misas durante tanto tiempo, a nadie se le ocurría decir devuélvanos la misa. Por supuesto que todos deseamos, de hecho el otro día de la Santa Sede sacaron un escrito importante donde queda claro que la misa presencial es absolutamente irreemplazable y fundamental, y a la cual ojalá pronto volvamos todos a esa normalidad. Pero sin embargo, en este tiempo de encierro no nos quedamos sin misa. Para mí también fue una escuela aquella famosa oración de la comunión espiritual que hacen tanta gente que no pueden recibir la comunión sacramentalmente y siempre la escuchamos como que la rezaban otros, ¿no? Los que están en otra situación eclesial. Y de golpe también esta coyuntura nos sirvió para ponernos en el lugar de los que no pueden comulgar, ¿no? Y ver que también participamos de la misa y podemos rezar juntos. Insisto, nada reemplaza ni la presencialidad ni el recibir la comunión directamente. Pero sin embargo, mantuvimos encendida la llama y seguimos alimentando nuestra fe y seguimos celebrando la comunión. Monseñor Antonio Villamayor, que es de la Renovación Carismática Argentina, le pido una reflexión en torno a la importancia de la radio y de la voz
también cómo reflexiona en torno a recuperar a aquellas personas que no tienen voz, que no se pueden comunicar, los excluidos, en este contexto de las nuevas tecnologías, ¿qué rol le asignamos? A ver, no sé si entendí bien lo que dijo o lo que preguntó, ¿no? Si a lo mejor respondo equivocado, dígamelo. Sin duda, nosotros como iglesia y como la iglesia es tan amplia y tenemos presencia de tantas formas y con distintas personas, muchas veces terminamos siendo la voz de los que no pueden decir, no pueden expresarse, ¿no? La voz de los que no tienen voz. Por eso que es como un doble juego, ¿no? Por una parte, la iglesia está en todas las bases, nosotros estamos metidos en todas las realidades y hacer visibles esas realidades, eso nos convierte muchas veces en hacer visibles a aquellos pequeños que nos llegan. Pero insisto, no sé si es lo que me preguntaron, si entendí bien la pregunta. Sí, creo que era un poco en torno a eso, Monseñor. Aquí Micaela también nos consulta acerca de su opinión. Hay muchos sacerdotes y religiosas que usan TikTok, que es una aplicación que se usa hoy para interactuar y están allí anunciando el mensaje. ¿Cuál es su opinión? A mí, esto es una opinión muy personal, yo tengo una pequeña crisis con el TikTok porque me parece demasiado superficial. Pero evidentemente también llega, por algo se multiplica como se multiplica, llega a muchos que lo tienen como, bueno, parte de su vida. Ojalá haya, seguramente los habrá, yo todavía no lo he visto, pero seguramente los habrá, quien aproveche esa plataforma, ese instrumento para dar un mensaje del Evangelio. Yo algunas cosas que he visto no pueden superar mi categoría de yoísmo. Me parece que gira todo mucho en torno a la persona, lo que yo he visto. Insisto, son instrumentos. El instrumento no es malo en sí mismo, lo importante es que yo use el instrumento adecuadamente. Ojalá pueda dar un anuncio del Evangelio desde el formato de TikTok. A mí me cuesta, pero no digo que es imposible. Otra pregunta, Monseñor, es si cree que es necesaria la formación en los seminarios consagrados, religiosas, en el tema comunicación. Si están los planes de comunicación y si no está, ¿qué opina sobre incluir y formarse en torno a este tema? Convencido absolutamente que debería ser parte de la formación de todos nuestros seminaristas y ojalá de los curas también que ya no han dejado hace tiempo de formarse. Absolutamente necesario y habría que adecuar programas para que aprendamos esto, porque a ver, si no nos vamos a quedar afuera se nos va a pasar el tren y quedamos afuera de la comunicación. No, fundamental que aprendamos. Y en esto, ser humildes y aprender de los jóvenes, porque en ciertas tecnologías de estas, o formatos, o plataformas, los que saben son los jóvenes, y hay que ser humilde y aprender de ellos. José de Santiago del Estero le propone, si puedo hacer de una manera sintética, mencionar fortalezas y debilidades de la comunicación en las diócesis de la Argentina, así a nivel general. Qué bueno. Ojalá. Debilidades. No se invierte plata. Para mí esa es una gran debilidad. Hay que invertir. Por supuesto que todos tenemos un gran problema que no tenemos plata, y más ahora en cuarentena que estamos fundidos muchos, me incluyo. Pero con la comunicación hay que invertir tiempo, hay que invertir gente. Yo siempre me río en el equipo de comunicaciones que tenía la Ferrer, se enojaban cuando alguien decía la palabra videíto. Hacemos un videíto. Porque claro, el videíto, que dura 2, 3 minutos, lleva horas y a veces días de trabajo. Entonces, hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero. Esa yo creo que es una gran debilidad. Después la otra debilidad que hay es que
no pensamos en quién nos dirigimos. Entonces a veces se hacen comunicaciones de un solo formato y que, bueno, muchos quedan afuera. Fortalezas, yo creo que en este tiempo de pandemia, por obligación nos hemos enriquecido. Me encanta ver sacerdotes haciendo experimentos, algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, otros lo logran, otros no lo logran tanto, pero me encanta ver sacerdotes metiéndose donde antes no lo hacían, transmitiendo misas y demás. Es decir, que hemos logrado algo que en la iglesia nunca lo habíamos hecho estructuralmente. Yo creo que eso fue una gran riqueza de este tiempo, las nuevas presencias de la iglesia en las redes y demás. Luciana, de su diócesis, de San Luis, le pregunta qué opina acerca del lema que acompaña al mes misionero a nivel mundial, que es "Aquí estoy, envíame". ¿Qué riquezas tiene, según su parecer? A lo mejor habría que preguntarle al padre Sher si eso, que debe estar más capacitado para este lema y para este tema. Por supuesto que me gusta, y en estas cosas, bueno, son elementos que recibimos y que, bueno, tenemos que después asumirlos todos juntos para tener un mensaje unificado, ¿no es cierto? La importancia de una comunión que se expresa a través de algo que recibimos. Aquí estoy, envíame. Evidentemente tiene una raíz muy evangélica, muy importante, pero insisto en esto, los lemas cada año van a cambiar y eso se va adaptando permanentemente. La gracia de un lema es que, bueno, lo asumimos y tiene una fortaleza de conjunto. Ángel pregunta algo que creo que usted algo dijo, en torno a si hay que tener en cuenta los grupos etarios como objetivo cuando vamos a emitir un mensaje. Absolutamente, absolutamente. Eso, norma básica, condición sine qua non. Sí o sí, siempre hay que pensarlo. Un mismo mensaje hay que adaptarlo en distintos formatos, si queremos que llegue a todos. Es fundamental, ¿eh? Y en eso tenemos que aprender bueno, a quiénes queremos dirigirnos, y eso nos va a dar la pauta de cómo deberíamos dirigirnos. Las hermanas misioneras de San Francisco Javier, de San Martín, provincia de Buenos Aires, que están aquí conectadas, preguntan cómo aprovechar este tiempo que queda de pandemia para los grupos misioneros. Difícil, usted la tiene difícil, la tiene difícil, sobre todo porque también hay mucha sobreabundancia de cosas, ¿no? En las redes y demás, pero bueno, es la creatividad, es la imaginación, crear cosas nuevas. Yo me acuerdo hace muchos años escuchaba un cura que decía que en la pastoral es un ensayo-error permanentemente, ¿no? Y por ahí hacemos 10 cosas, pero una sola la que no funcionó. Y eso no está mal, es parte de la vida de la pastoral, ¿no? Hoy por ahí hay tanta cosa dando vuelta que lograr que algo llame la atención o pegue fuerte, bueno, tenemos que estar justo en el clavo. Ensayo-error y bueno, tratar de ser lo más creativo posible. Aquí, Monseñor, me escribe nuevamente Antonio Villamayor, que es quien hablaba de la voz, de los que no tienen voz, y entonces Sí. dice que lo que él quería reflexionar es revalorizar la radio, ¿no? Para revalorizar la voz de los que no tienen voz. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero insisto, la radio, que es un instrumento mágico para los que alguna vez tuvimos la gracia de hacer cosas, y muy de acuerdo a las realidades, ¿no? Es más fuerte o menos fuerte en distintas realidades culturales o geográficas. Pero es un instrumento maravilloso, sin duda, para hacer visible a aquellos que normalmente no lo son, y para la iglesia sigue siendo un instrumento fundamental. Desde Necochea, la infancia misionera le pregunta cómo comunicar hoy a nuestros jóvenes y adolescentes que han perdido el interés con la parroquia, con la comunidad. Sí. Ojalá lo supiera. Yo creo que hay que ganar el corazón, siempre
el trabajo personal, ¿no? Es fundamental el trabajo personal, persona a persona. Si hay algo que valoran mucho los jóvenes es eso. No hay una pastoral juvenil, sino hay un seguimiento así personal y cercano. Por supuesto que acá hoy estamos muy obligados a las mediatizaciones, pero por ahí, para mí viene la mano por ahí, ¿no? El personalizar, que el otro exista, que el otro sea escuchado, siempre hay cosas muy, muy personales y bueno, eso es lo que va haciendo que los jóvenes se sientan parte y no ajenos, ¿no? Alguien consulta, bueno, en las redes circula mucha información, incluso con iniciativas pastorales. ¿Cómo dosificar para que esa superposición no entorpezca el mensaje, ¿no? Que no haya, que se convierta en una no comunicación? Sí, esa es una tensión, un equilibrio difícil, ¿no? A veces una manera de no comunicar es inundar de información, entonces no logro nada. Ahí hay un difícil equilibrio y no acostumbrarnos a siempre lo mismo, ¿no? Es un difícil equilibrio, sobre todo ahora que hay tanta cosa dando vuelta. Pero, qué sé yo, por ahí también yo una de las técnicas que siempre cuidé y cuidamos en nuestros equipos es el extremo cuidado de lo estético, de lo bello, de lo bello. Lo bello tiene que ver con lo visual, lo bello tiene que ver con lo auditivo, con la música. Muchas veces un mensaje entra en primer lugar porque es bello y después, en segundo lugar, reciben el mensaje más profundo que uno quería transmitir. Creo que ahí no nos podemos equivocar. Si yo presento algo estéticamente feo, enseguida lo van a descartar. Alguien consulta acerca de si usted cree que sería conveniente que en las parroquias haya comisiones o equipos de comunicación para mejorar la comunicación a nivel parroquial. Absolutamente sí. Donde sean muy protagonistas los jóvenes, muy protagonistas, acompañados siempre, por supuesto, por sus pastores, para que sea una comunicación eclesial, acompañado por hay gente, a lo mejor en esto, ¿cuál es a veces la debilidad, si quieren, de los jóvenes? Es la inconstancia, por ahí esa es una de las patas flojas de los jóvenes, por ahí tiene mucho entusiasmo hoy y mañana no vienen. Bueno, darle continuidad, asegurar la continuidad y la participación. Alguien le consulta cómo construir la identidad cuando los medios no ayudan. Es que la identidad es una construcción que tenemos que, está en manos nuestras. Nosotros, me imagino que se refiere a los medios de comunicación masivos, me imagino que cita eso. Los medios de comunicación masivos en general los tenemos absolutamente en contra. Y si van a amplificar una noticia, es muy probable que sea en contra de la Iglesia. Por ahí suena medio persecutorio lo que digo, pero creo que tiene su fundamento en la realidad. Entonces, nosotros permanentemente, los grandes medios de comunicación le van a dar más visualización a las cosas negativas. Ahora, eso no lo podemos manejar porque normalmente responde a muchos intereses, entre ellos económicos, políticos, etc. Ahora, lo que sí nosotros podemos manejar es nuestras comunicaciones. Entonces, si nosotros lo bueno, que es lo mayoritario de la Iglesia, no lo hacemos visible, de eso sí somos culpables, porque a veces entendemos mal el Evangelio, que interpretamos, bueno, que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Eso no es el anuncio del Evangelio, ¿eh? El anuncio del Evangelio es poner la lámpara sobre la mesa para que ilumine a todos. Entonces, creo que nosotros muchas veces pecamos de no hacer visible las buenas acciones de la Iglesia y le dejamos el campo orégano a los que hacen cola para pegarnos, que las acciones negativas y si quieren minoritarias son las que ocupan más tiempo y lugar. Alguien pregunta si la Conferencia Episcopal ha publicado algún libro sobre comunicación a iglesia. No lo recuerdo ahora, seguramente sí, pero no, yo no lo recuerdo. En este último tiempo no, pero en el historial de la Conferencia Episcopal Argentina seguro que sí. Eso, si uno se mete
en la página de la Conferencia Episcopal hay una librería que es propia de la conferencia, y ahí van a tener todos los títulos que están publicados. Monseñor, bueno, le agradezco por responder. Le voy a dar el pase al padre Jerzy, al director de Obras Misionales, para que pueda hacer el cierre. Bien. Ahora sí, porque hablaba sin micrófono. La primera reacción es como hacer un gran aplauso, pero bueno, lo hacemos virtualmente para expresar seguramente la gratitud, porque eso es lo que vengo leyendo ahora en los mensajes. Seguramente todos han compartido lo que es justamente interacción, ¿no? Ese diálogo, mientras usted hablaba, mucha gente se expresa, otros en las preguntas, otros así en las opiniones. Muy rico, lo resumo lo que acá está escrito, muy, muy claro. Seguramente una invitación para seguir con este tema de la comunicación. La verdad que nos entusiasmó, nos abrió nuevos horizontes, muchas cosas para repensar, muchas cosas para poner en práctica, y seguramente acá desde las OMP, no solamente a nivel central, nacional, pero también queremos mover todas las diócesis, los grupos. Ya hemos pensado que así como tenemos director, delegados, secretarios, que tengamos un comunicador, ¿no? Así, o un equipo, porque esto es muy importante lo que usted dice. Por lo tanto, fue algo muy providencial. El tercer día de este mes misionero, bien en el comienzo, tuvimos todavía esta iluminación para realmente aplicarla, porque estamos en plena comunicación, y seguramente ya al grabar el primer mensaje que tengo que hacer voy a ir pensando dónde lo hago, que no sea largo, etc. Creo que hemos aprendido en esta hora muchísimo, y lo vamos a comprometer acá delante de 80 personas hasta 90 que han participado, así, y creo que hay muchos más todavía, si me corrige Fabio. Esto seguramente va a ser un pedido, porque tenemos que esperar el eco de todo esto, ¿no? Porque es un evento reciente, ¿no? Pero seguramente va a tener una repercusión. Sobre todo, bueno, le agradecemos esta presencia, y bueno, creo que hemos conocido, nos damos cuenta de la existencia de la Comisión de Comunicaciones, que lo busquemos en los medios, las plataformas de comunicación, y la verdad, ¿no? Es un desafío muy, muy, muy actual, que realmente tenemos que realizar, invertir tiempo, unir gente, y bueno, le agradecemos a todos, y vamos a también pedir a toda la gente que participó que siga dándonos opiniones. Cuando mandamos la última revista, también dijimos, no queremos que una revista llegue a 2.000 personas, dijimos que cada uno escriba algo, y en todos otros medios que estamos haciendo, enviando, queremos ese diálogo. Bueno, y Padre Jerzy, Cristo que sea un centro. Yo agradezco la invitación, y recién ahora, cuando ya dejé de hablar, pude mirar un poco los rostros de los que estaban acá en este encuentro, en este Zoom. Me alegra mucho reconocer a dos hermanos, a Carlos Ticera, a Vicente Bocalic, verlos ahí, no sabía que estaban acompañando.
Me da mucha alegría ver también gente de San Luis, es muy lindo, me encanta que gente de San Luis haya estado acá, perdónenme, pero ya mi corazón está por acá también. Ver gente de La Ferrere, veo caras que conocía, pero sobre todo lo que más valoro, la riqueza de un encuentro nacional, realmente que necesitamos enriquecernos entre todos, así que les agradezco a todos que hayan compartido este ratito y seguramente después desde sus lugares cada uno irá aportando mucho. Gracias, muchas gracias. Gracias. Le vamos a pedir que nos dé la bendición para este tiempo tan especial, tiempo fuerte, y tal vez podemos invocar a la Virgen María casi, bueno, no todavía mediodía, pero el primer sábado del mes, el día de nuestra Madre. Invoquemos a la Reina de las Misiones y después usted nos da la bendición apostólica. Muy bien, muy bien. La apostólica se la dejamos al Papa, pero yo les comparto la bendición igual. Le decimos a la Virgen María que nos ponemos bajo su tierna mirada, bajo su amparo, que proteja a los más débiles, a los que sufren hoy en Argentina, este problema de la sequía y de los incendios, y muy especialmente que nuestros grupos misioneros estén a la altura de la circunstancia que nos toca vivir. Nos ponemos bajo el amparo de la Virgen, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este día donde tradicionalmente desde hace muchos años los jóvenes iban caminando a Luján y este año solamente lo van a hacer virtualmente, le pedimos a nuestra Madre de Luján, patrona de la Argentina, que nos proteja, que escuche la oración de su pueblo, que nos libre de todo mal. Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Que Dios siga guiando ahí, fortaleciendo en esta nueva misión en San Luis. Y bueno, todos muy agradecidos por desde Formosa también, muchas gracias. Muy bien, digan de dónde, a ver qué provincias hay. Desde Chubut, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Formosa, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero. Parroquia de Mailín, Santiago del Estero. Pongo la cámara, tiene cámara. Monte, Diócesis de Río Cuarto. San Luis. Conurbano, Buenos Aires. Un saludo para todos. Buenos días desde Salta. Líbano, provincia de Buenos Aires. Sur de Córdoba. Formosa capital. Mateu, provincia de Buenos Aires. Santa Rosa de Riondo, Santiago del Estero. San Luis, Miraide. San Luis. San Luis. San Martín de los Andes, Neuquén. Qué bueno. Comodoro Rivadavia, Chubut. Villa Mercedes, San Luis. La Pampa. Neuquén. No te ves. Santa Rosa La Pampa. ¿Otro? ¿Quién es? Elvirita. Miraide. Las Termas de Riondo, Santiago del Estero. Las Termas de Riondo, Santiago del Estero. San Martín y 3 de febrero. Desde la provincia de La Buenos Rioja. Aires. Las Termas de Riondo, Santiago del Estero. Sí, está el audio, pero no sé.
Qué maravilla, cuánta representación. La Serma de Riondo, ¿Quedó alguno que nos Santiago. dijo? Estoy Bahía. Yo, La Pampa. La Pampa. Santa Rosa, La Pampa. Sí, dentro de un ratito vamos a estar en la radio de la catedral. Me invitó Padre Juan Carlos. Sí, muy bien. Bien. ¿Me permiten un aviso parroquial, un aviso nacional? Bien, con esta conferencia hemos comenzado, querida gente, toda una serie de trabajos, encuentros en vivo. Vamos a tener próximo el sábado, dentro de 2 semanas, con el padre Opeka de Madagascar. Pero, ¡Qué alegría! atención, porque los días viernes, desde el próximo viernes a las 17 horas, vamos a tener charlas bíblicas. Un tema muy interesante, la Virgen María en la Escritura, en el Nuevo Testamento, y también las mujeres en la misión en la Biblia. Tenemos gente muy preparada, así comenzando desde el viernes 9, vamos a seguir 4 viernes a las 17 horas por Zoom. Vamos a ir publicando un día, 2 días antes, ¿no? La misma comunicación, y yo creo que vamos a ir formando así una familia de lo que, bueno, participan y hacemos esa comunidad que aprovecha estos medios. Sigan invitando a la gente. Así que los viernes, temas bíblicos misioneros enfocados a la figura de María y de las mujeres, y luego vamos a tener dentro de 2 semanas a Padre Opeka a las 11 horas, sería el sábado 17, y luego sábado 24, como subrayamos mucho también el aspecto de la oración, contemplación, ¿no? Comunión espiritual, un testimonio de una monja carmelita de Neuquén. Así que no se pierdan, por favor, ninguna de estas oportunidades que hoy se nos dan por la providencia de Dios, que tenemos estos medios y la disponibilidad de la gente. Nada más este aviso y muchísimas gracias. Muy bien. Chao. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, buen fin de semana. Gracias. Igual. Chau, bendiciones. Gracias. Soy de Cañuelas. Un beso para todos. La verdad, muchas gracias. Qué hermoso encuentro nacional, gente. Gracias. Chau, soy Serma de Riondo, de la Serma de Riondo, Santiago del Estero. Gracias. 4 viernes seguidos. De la Serma de Riondo, Santiago del Estero. Santiago está muy bien. Acá si querés pueden guardar. Acá te guarda todo el Gracias chat. por todos los ecos expresados. Ahí lo guardé. Entonces vas a tener tal vez algunas preguntas o direcciones que quieres. Mavi, gracias por el Zoom. Me va a decir Milagros, ¿qué es esto? Bueno, y después lo eliminas si le molesta. Buenísimo. Ella me lo presta para hacer las meditaciones.